Me ha pedido Francisco, quien es un amigo de siempre, de toda la vida y de la lucha, me ha pedido que por favor comparta con ustedes un video sobre el tema del liderazgo político. Bueno, quiero decirles en principio que es un tema altamente importante. Hoy cobra mucha más vigencia el tema del liderazgo, entre otras razones porque Venezuela tiene una crisis de liderazgo. Tiene una crisis de liderazgo global, abarca a la oposición, abarca al gobierno, a todos los sectores. Y ahí entonces encontramos la necesidad de la construcción del liderazgo. Nosotros hoy vivimos una cosa que se llama crisis de sociedad, que va mucho más allá de una crisis de gobernabilidad, en donde los actores sociales, políticos, económicos y sociales no se entienden. La oposición se incomunica entre ella y está incomunicada con sus ciudadanos, y de esa manera todos estamos incomunicados. No nos escuchamos, no nos entendemos, no hay proyectos comunes, hay un proceso de fraccionamiento que nos va a conducir peligrosamente a un sector de la oposición a la disolución, y en lugar de construir liderazgos, vamos fraccionando y va apareciendo entonces el dirigente funcionarial, el dirigente administrativo, que es dirigente porque ocupa un cargo. Si no está en ese cargo no tiene condición dirigencial. De ahí entonces el porqué, la importancia del tema del liderazgo político. El líder político es aquel que es capaz de llevar a la sociedad a donde ella por sí sola no puede llegar. Para que ese hombre o esa mujer conduzca a la sociedad a donde sola no puede llegar, se supone en principio que él sí sabe para dónde hay que ir, sabe cuál es la ruta que hay que tomar para que la sociedad que lo está siguiendo vaya a puerto seguro en lo que es su formulación política de una sociedad democrática, perfectible, de calidad de vida, etcétera. Eso demanda, en primer lugar, un dirigente que tenga capacidad y tenga capacidad de influir, de persuadir, que tenga capacidad entonces de enseñar, de formar a una sociedad que ve en ese dirigente a la persona que cuando habla enseña, que cuando habla orienta, que cuando va hablando y haciendo va construyendo el espíritu colectivo. Esa condición dirigencial le falta a buena parte del conglomerado político de hoy. Hoy encontramos dirigentes por posiciones administrativas y no porque tenga una conducta de liderazgo frente a la sociedad. De ahí entonces el por qué es indispensable que sea el ciudadano el que identifique quién es el dirigente. No que le vengan a decir, mire, el dirigente es fulano. No, no. Porque ese, cuando le vienen a decir, mire, el dirigente es fulano, o cuando la sociedad no conoce a ese dirigente, sencillamente porque ese dirigente no ha hecho la tarea. Porque la tarea del político para llegar a ser dirigente es empezar siendo activista, después ser militante, y el tiempo, solamente el tiempo, en el ejercicio habitual de la militancia y del activismo, lo llevará a ser dirigente. Solo el tiempo. De ahí el por qué se dice que nadie es capaz de enseñar lo que no sabe. Y el activismo político se aprende, se ejerce para poder enseñar a los demás a ejercer ese proceso, a desarrollarlo, a ampliarlo. Entonces, como ven, requerimos de un dirigente, requerimos de un líder que a su paso vaya creando líderes, no seguidores.
Nuestro problema hoy es ese. Tenemos dirigentes que quieren tener son afectos, seguidores, pero no multiplican los líderes, los liderazgos. Y esa es la gran tarea. En tiempos de democracia, los grandes líderes dirigían líderes y los líderes menores dirigían líderes y así sucesivamente. En consecuencia de ello, entonces tenemos un dirigente que necesita tener capacidad, que necesita conocer al adversario, que necesita ser diferente, porque nosotros cuando nos diferenciamos es cuando podemos ser alternativas. Si somos iguales, pues no hay nada que hacer. Pero para eso es indispensable entonces también que el liderazgo cuente con una alta dosis, y escúchemelo bien, una alta dosis de espiritualidad. Porque nosotros requerimos hoy, como en los tiempos de la democracia, en su fundación contábamos con dirigentes ética y moralmente ajustados a una norma de conducta y comportamiento, que les permitía ser incorruptibles, que les permitía no aceptar dinero de nadie, que les permitía obrar en la comunidad como uno más por la condición de la humildad. Hoy el marketing político le ha hecho un daño a la política y es sustituir el pensamiento del político por el eslogan, y ese eslogan atribuido al reconocimiento físico de la persona, entonces en la sonrisa, en el parado, en el flujo, etcétera, pero nunca en su pensamiento, nunca en su pensamiento. Y esto es indispensable rescatarlo, porque las circunstancias de hoy, que estamos en presencia de una revolución que va cambiando las maneras. Nosotros venimos de ser una sociedad de abundancia a una sociedad de escasez. Allí hay una sustitución de valores en la sociedad. Esa sustitución, esa sustitución de valores al principio es crisis, crisis económica, pero cuando nos habituamos entonces a la crisis deja de ser crisis y empezamos a tener un paradigma de vida que la crisis nos trajo, la pobreza. Empezamos a vivir en la pobreza y a aceptarla, olvidándonos que veníamos precisamente de la abundancia. Entonces, este tránsito por donde el dirigente tiene que meterse, conducir, acompañar a la sociedad, pasa entonces porque sea una persona que cuando habla enseña, cuando habla forma, cuando habla informa, acompaña, pero fundamentalmente tiene que transparentarse con la sociedad a propósito de su humildad. Hay dirigentes que viven enamorados de ellos, de su pose, de su físico, etcétera, y se miran de lado. Bueno, esos están gobernados por el lado oscuro, el ego. El ego es uno de los elementos que ataca al líder, porque el líder se enamora, el líder tiene entonces, si permite el adulante, entonces viene el adulante y entonces empieza a levantarle el lado oscuro. Y el lado oscuro precisamente es el lado contrario a los valores, es el antivalor. Y por ahí ya va el camino perdido. Va el camino perdido. El que está en el antivalor llega más rápido a la corrupción, llega más rápido a entendimientos de esas naturalezas. Un debate indispensable que hay que dar es si el dirigente hoy tiene que vivir de su dirigencia o no, porque entonces buena parte de lo que nosotros hemos tenido es gente que llega a un proceso electoral para ser candidato, eventualmente son alcaldes y después que terminan de ser alcaldes, abandonan la tarea política.
Entonces ese dirigente no nos sirve, porque ese dirigente está es por su beneficio personal, por su ego de ser alcalde, gobernador, diputado, pero una vez que lo ejerce entonces abandona. Ese dirigente no nos sirve. Nos sirve es el dirigente que se entrega toda la vida por convicción. Ese es el dirigente que necesitamos. Estamos llenos de dirigentes circunstanciales, dirigentes que fueron y que hoy no son. Eso hay que corregirlo, porque entonces hemos llegado a la desviación del poder por el poder mismo, de llegar al cargo por el cargo, pero no hay escuela, no hay entonces cómo adelantar desde una posición, ampliar las bases de sustentación de la Venezuela democrática. Y eso pasa precisamente porque hemos abandonado las tareas fundamentales. Los políticos en los tiempos de la mal llamada Cuarta República, era democrática, fueron políticos ininterrumpidamente toda la vida. Ahí no había fecha de vencimiento porque el político no tiene fecha de vencimiento. El político está obligado a la renovación de su pensamiento de forma permanente porque tiene que interpretar los fenómenos que se dan en la sociedad e irlo plasmando en el planteamiento político que de novedoso tiene que tener el político. De ahí entonces el por qué el político no solamente tiene que ser un hombre preparado, sino un hombre que esté permanentemente actualizado en los temas. Lamentablemente nosotros en la Venezuela de hoy estamos en una situación aislada, en un debate del pasado, y el mundo va muy adelante. El mundo va muy adelante. La revolución industrial cambió las relaciones de la sociedad, de hecho con la revolución industrial apareció el capitalismo, apareció el comunismo, y hoy estamos en la implantación de la revolución tecnológica, que es la revolución de las tecnologías eh, que van a ir impactando a la sociedad, modificando las formas de relacionarse y las formas de producción. Por tanto, la revolución tecnológica va a acabar con el capitalismo y el comunismo en los términos como lo hemos aprendido y con el socialismo. Eso implica que el dirigente de hoy tiene que tener un concepto universal de lo que está sucediendo, porque hoy el gran debate es la desaparición del Estado-Nación por la aparición de los estados corporativos. Ahora, ¿cómo quedamos nosotros en ese proceso? ¿Qué tenemos que decir? ¿Esto es bueno, es malo? ¿Qué posición vamos a jugar? ¿Qué posición vamos a jugar frente a las nuevas tendencias políticas que vienen de la mano de los bioconservadores y los transhumanistas? Estas son las nuevas filosofías políticas a las cuales el mundo está enfrentado. Nosotros estamos en un debate político del pasado. Vivimos en el debate político del pasado y es preciso entonces que entendamos que los buenos no son tan buenos ni los malos son tan malos y que el mundo está sometido a un proceso de revisión que hace precisamente que los que aparecen como progresistas sean precisamente los que van a darle al corazón de la libertad de las personas desde el punto de vista individual eh, en búsqueda de ese aumento del totalitarismo en el mundo, del autoritarismo en el mundo, que ahora va a venir a hacer control por algoritmos del ciudadano. Bueno, estas son algunas consideraciones que tienen que ver entonces con el liderazgo. Hoy necesitamos un liderazgo capacitado, un liderazgo con entendimiento de los procesos planetarios. Necesitamos entonces un líder globalizado. Un líder globalizado que no sea entonces presa de esquemas tradicionales del pasado, etcétera, etcétera. Estoy atento y quedo con ustedes comprometidos, si así a bien lo tienen, a que podamos hacer entonces un encuentro para plantearles en profundidad el tema de las nuevas tendencias en la política en el mundo y la explicación del por qué hoy estamos haciendo política en el pasado. Le doy las gracias a Francisco. Francisco, hermano, siempre
pendiente, atento con los procesos de formación que tú llevas adelante. Son procesos de formación que yo en oportunidades he compartido contigo y de las cuales yo también sigo haciendo procesos de formación en las comunidades. Y a ustedes, muchachos, les digo que la tarea de la política es una tarea hermosa, brillante, cuando la hacemos cuando la hacemos con vocación, es el mejor resultado para poder interrelacionarnos con todas aquellas personas que aspiramos a dirigir o que de alguna manera así lo hacemos. Muchísimas gracias.